En este vídeo voy a hablaros del psicoanálisis con niños. La palabra niño deriva del latín, de la palabra infans, que quiere decir mudo, que no habla, infantil, que no tiene capacidad de hablar, ¿no? Por lo que cuando hablamos de un niño, estamos hablando de un momento muy particular, que es el tiempo preverbal, el tiempo que antecede al lenguaje. Y esto es precisamente lo que va a marcar la gran diferencia entre un psicoanálisis de adultos y un psicoanálisis de niños. La fase de prelenguaje. Para Carl Abraham, que es el preconizador del psicoanálisis con niños, la finalidad en una terapia con niños era el reconstruir el desarrollo de las organizaciones libidinales del niño a través de las fantasías. Para él se trataba de llevar al niño de un mundo de objetos parciales a un mundo edípico. Lacan no estaría muy de acuerdo con esto porque para Lacan somos lenguaje, el lenguaje está ahí desde el inicio. Sabemos que el lenguaje en los niños los configura de tal forma que palabra por palabra el niño va construyendo su propio lenguaje por contigüidad, de manera metonímica, ¿no? Desplazando palabra por palabra, va creando su propio lenguaje, va construyendo su lenguaje. Para Freud, la palabra es una representación compleja que se forma por un proceso asociativo, donde confluyen elementos de origen visual, cinestésico, acústico, táctil y olfatorio, lo cual difiere mucho de la perspectiva primera, de la perspectiva de Carl Abraham, puesto que la posición de Abraham es evolucionista y sin embargo ni la de Freud ni la de Lacan lo son. Frente a esta teoría evolucionista de Carl Abraham tenemos la teoría de lo infantil de Freud, que define como aquello placentero ligado a lo sexual y que es luego reprimido. Como queda reprimido, al final lo único que queda de aquello infantil es una matriz ligada al fantasma. De alguna forma, Freud nos dice que el niño, en sus primeros contactos con el lenguaje, disfruta, le es placentero jugar con el lenguaje, crear palabras, decir cosas sin sentido. Y luego el niño, a través de la cultura, de los padres, de la escuela, del entorno, pues se va viendo sometido a perder ese placer y tener que hablar como se debe hablar. Aunque siempre quedará el uso del chiste o de hacer juegos de palabras para proteger ese placer. ¿Cuáles son las características del psicoanálisis con niños? Son el juego, el dibujo, la expresión lúdica, con las que el niño cuenta de manera natural como medio de expresión, como medio de comunicación. Todo ello muy ligado a la teoría del simbolismo. Todo esto es un juego simbólico al que habrá que encontrar el sentido. De hecho, a través del juego, de los dibujos, de los garabatos, de incluso jugar con construcciones, al final se termina equiparando el símbolo al sentido. De esta forma, el analista debe tratar de buscar la verdadera significación que tiene el objeto para el sujeto. Y hay que entender el complejo de Edipo como una estructura de lenguaje en sí misma, una estructura basada en relaciones de exclusión, prohibición y oposición, que implican que se establezca una articulación significante. Y me parece muy importante el hacer consciente que el niño no entra de pronto en la nada, sino que el niño entra en una estructura simbólica que lo antecede, que es la estructura inconsciente de su padre y de su madre. Y cuando tomamos al niño como un significante más en la estructura inconsciente, lo incorporamos no solo como niño, sino como un lugar que ocupa en el discurso parental.
Es decir, que al final el niño es un significante más en una cadena de significantes que ya estaba establecida desde antes de su nacimiento, que es la cadena de significantes de sus padres. Y la posición en que quede ubicado en ese discurso parental determinará que su lugar de sujeto se pierda cuando quede amarrado como significante, como síntoma o como objeto en la estructura familiar. Ante las preguntas cómo expresa el niño el inconsciente y cómo se construye el inconsciente en transferencia con un niño, se construye y se expresa a través del juego. El niño juega y a través del juego habla. Por tanto, se trata de ver el juego del niño durante el análisis como un texto inconsciente significante que ha de ser resignificado mediante la transferencia, produciendo nuevos significados. Del mismo modo que en el análisis de adultos, en el psicoanálisis con niños, el analista debe ocupar la posición del sujeto de supuesto saber. Para ir terminando, en resumidas cuentas, lo que buscamos en un análisis con niños es asegurarnos de que no ocupe la posición de objeto condensador de goce en la estructura familiar, sino que ese goce se pueda localizar en las construcciones fantasmáticas. La posición de goce del niño es la que posibilita la metáfora paterna, que dicho de forma muy resumida, la metáfora paterna es lo que permite construir el falo como significado. Por tanto, sin la metáfora paterna no es posible que el niño se constituya como sujeto, que constituya su subjetividad. Es decir, tenemos que lograr que el niño abandone la posición de objeto de goce para poder construir su propia subjetividad y construirse como sujeto. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y podéis también seguirme en Instagram, donde suelo colgar algunas lecturas que recomiendo, películas o simplemente frases en relación con el psicoanálisis.